Lo que les voy a pedir, los que para ingresar este año, de segundo a cuarto, ingresamos en el aula virtual de la UNC. Ya, les voy a ir poniendo en el chat el link. Y los que no pueden ingresar, yo le pasé a cada centro formador cómo tienen que conectarse, pero si hay alguien que nunca ha ingresado a las aulas virtuales de la UNC, es posible que no esté registrado, así que me tendría que avisar enviándome apellido, nombre, DNI y correo electrónico. Así los hago cargar en el sistema. Hola, hola. ¿Se me escucha, María Elena? Sí, un poquitito entrecortado. A ver, vamos a hacer una prueba del micrófono. Hola, hola. Sí, ahí sí, yo escucho bien. Bueno, ahí pongo entonces presentar. Sí, vamos a esperar, son las 57, así que vamos a esperar unos 3 minutitos y comenzamos. Bueno, se ve bien. Un segundito, María Elena, voy a ver si cambio el micrófono. Bueno, sí, ningún problema. Mientras voy preguntando, ¿todos pudieron entrar al aula virtual y matricularse? Que me avise el que no ha podido. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, entonces cuando me diga. Bueno, son las 19 horas, así que podemos ir comenzando. Le agradecemos mucho a Bruno por su participación. No, primero muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar. Junto con el doctor Marangón y la doctora Castrillón me han invitado a dar
dos clases. Hoy vamos a ver patología pulmonar. Si bien es súper extenso todas las patologías que tiene el pulmón, vamos a tratar de utilizar la radiografía como guía semiológica para las patologías pulmonares. Los objetivos van a ser un poco ver la utilidad y la limitación de la radiografía. Por supuesto, unos consejos para interpretar las lesiones del parénquima pulmonar. Y todo esto va a ser basado en casos prácticos que, bueno, vamos a ver si podemos ver de que algunos participen, si se animan, pero si no, bueno, vamos a tratar de ir dando algunas líneas prácticas para cuando se enfrenten todos a la patología pulmonar, por supuesto. Siempre que haya una sospecha clínica de enfermedad torácica, lejos la radiografía y la tomografía de tórax son los elementos de diagnóstico ideales para estudiarla. ¿Ah? Si bien por accesibilidad, costos, la radiografía simple de tórax siempre ha sido la puerta de entrada a cualquier paciente con enfermedad de tórax. Ya sabemos que cada vez casi todos los centros cuentan con un tomógrafo y muchas veces no hace falta empezar por la radiografía simple de tórax, sino ir directamente, para que quede claro, al gold estándar de la patología pulmonar, que es la tomografía de alta resolución de tórax. No piensen que la resonancia le faltan unos cuantísimos años, diría yo, por lo menos 10 años para tratar de llegar a la anatomía que está mostrando la tomografía de alta resolución, pero además de que tengamos equipos con la velocidad suficiente para evitar la radiación por resonancia y los centros actuales cambien esos equipos, faltan por lo menos 10, 15 años seguramente. Es por eso que la mayoría de las industrias está apostando a los equipos de cada vez utilicen cada vez menos dosis de radiación para las imágenes, como son los nuevos equipos duales, que además de tener una nueva tecnología para reducir la emisión de radiación, cuentan con software cada vez más nuevos que evitan el ruido y que brindan cada vez imágenes más claras con menos dosis de radiación. Así que si bien cuando uno le agarra el libro para estudiar imágenes del tórax, va a ver que la radiografía simple se le trató de sacar el máximo jugo, haciéndole tanto radiografía frente y perfil, el cual debería ser el estudio inicial, siempre este par radiográfico, acompañado en el caso de que el paciente tenga de los estudios previos, y por supuesto todas estas otras técnicas como la de aspiración, las frente anteroposteriores para los pacientes que están en UTI o, bueno, pacientes que llegan por ambulatorio y no se pueden parar y, por ejemplo, hay que hacerlo sentado en una silla de rueda, o a veces cuando trataban de valorar bien los vértices pulmonares en enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, hacíamos hiperlordóticas o decúbitos laterales para los derrames pleurales e incluso oblicuas para medir, por ejemplo, el diámetro de la aurícula derecha, hoy que no tiene absolutamente sentido, si tenemos muchísimos mejores métodos complementarios para estudiar. La tomografía lineal y la fluoroscopía es un repaso histórico, así que la tomografía computada de alta resolución, ténganlo en cuenta que es hoy el gold estándar para la patología pulmonar. La resonancia magnética, como le dije, le falta mucho para valorar el parénquima pulmonar, aunque la hemos utilizado para tratar de valorar invasión mediastinal o pleural en tumores pulmonares y, bueno, y por supuesto para el mediastino, para el corazón, para los grandes vasos, es un método alternativo muy, muy válido. Y quizás con la pandemia del COVID empezó a tomar un poco más de envión la ecografía pulmonar, pero creo que es un método que le falta, todavía le falta capacidad de explorar la totalidad del pulmón, así que me parece que puede ser muy útil para la gente que hace ecografía en algún hospital de urgencia o en una guardia, o para los mismos terapistas,
para ver rápido algún derrame pleural que sea multitabicado o para ver algún neumotórax que sospechen después de alguna punción de vía central. Pero todavía es muy experimental para la valoración, por ejemplo, de enfermedad pulmonar intersticial difusa, aunque está tomando, sobre todo en base a los italianos, un poco de fuerza como método válido para el estudio. Sobre todo por la posibilidad de ver en forma dinámica la compliance del parénquima pulmonar. Y bueno, y la medicina nuclear, tengan en cuenta que, por ejemplo, la ventilación perfusión en pacientes muy obesos es de suma utilidad la medicina nuclear por sobre la tomografía. Bueno, y otros que ya están totalmente en desuso. Así que vamos a hacer un repasito por la radiografía de tórax, recordar la escala de grises, el hueso lo más blanco, el aire lo más negro, y las partes blandas por su contenido hemático y por ende de hierro, empiezan a tener una densidad de grises que podemos diferenciar. Así que, por ejemplo, cuando vemos esta plaquita, podemos ver bien oscuro el aire, al igual que en los pulmones, al igual, en este caso no se ve, pero la tráquea, las partes blandas que tienen distinta densidad, la grasa alrededor de la articulación, el músculo que tiene una densidad mayor porque tiene más contenido de hemoglobina y otra vez una grasa del tejido celular subcutáneo. Y bueno, y por supuesto el calcio en el hueso no es la misma la densidad cálcica que tiene la cortical que la medular. Así que ya sabemos, las generalidades para repasar, siempre idealmente el tórax frente es un frente póstero anterior y el perfil siempre es un perfil izquierdo para que el corazón esté pegado al chasis y no tenga un pseudo aumento de volumen. Siempre que veamos una tomografía de tórax es importante la evaluación sistémica, si bien con la práctica esto empieza a ser cada vez más rápido, hay que tratar de seguir un orden para no comerse ninguna lesión, porque tanto una placa radiográfica puede dar información de la pared torácica, de todas las costillas, de la articulación glenohumeral, condroesternal, de los diafragmas, la pleura, todas las estructuras del mediastino, ilios y vías aéreas, y por supuesto lo que nos preocupa hoy, el parénquima pulmonar. Como vemos, la densidad del parénquima de los pulmones está dado tanto por el aire, que es lo que más predomina, por supuesto, en los pulmones, como la sangre y los tejidos. El intersticio, obviamente, es súper delgado, no se va a ver salvo que sea patológico, y prácticamente lo que vamos a analizar es aire y trama broncovascular. Siempre muy difícil diferenciar cuál es arteria y cuál es vena, si bien hay algunas estructuras que tenemos que conocer, como por ejemplo la arteria interlobar, que es esta más larga que cae casi paralelo a la aurícula derecha del corazón. Y acá, bueno, como le decía, la trama broncovascular, que tiene que ser invisible en estos últimos 2 centímetros periféricos, y el seno costofrénico siempre verlo prácticamente desnudo, negro, sin ninguna estructura lineal que alcance esa zona. Como ven, acá está exagerado, pero la trama broncovascular es más densa por una cuestión hidrostática en las bases que en los vértices. Siempre decimos que el pulmón en los campos superiores se ventila mejor que en las bases y que por el contrario se irriga mejor en las bases que en los vértices. Por eso hay muchas enfermedades como la tuberculosis que por la presión de oxígeno predominan en los campos superiores, y otras lesiones como por ejemplo las metástasis de diseminación hematógena son más frecuentes encontrarlas en las bases porque tienen mayor irrigación. Acá para mostrarles ampliada la trama broncovascular, como les dije, esta estructura que siempre la tienen que reconocer, que es muy importante, es la arteria interlobar, de la cual se desprenden las ramas del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Fíjense, acá vamos a ver la trama vascular. Si vemos una estructura vascular que se acompaña por otra tubular
que pueda corresponder el bronquio, estamos seguros de que estamos en el par arteria-bronquio, que muchas veces cuando lo agarramos de frente tenemos el famoso signo de la escopeta. Bueno, obviamente la placa de tórax, si hacemos frente y perfil, podemos conocer los distintos lóbulos del pulmón, pero no me quiero atrasar acá con esto. Cuando tenemos solamente un tórax de frente, nunca vamos a poder decir bien realmente en qué lóbulo estamos. Así que muchas veces hablamos topográficamente como una región iliar, una región pariliar y una región periférica y campos pulmonares superiores, campos medios y campos inferiores. No decimos lóbulo porque muchas veces no tenemos certeza de en qué lóbulo exacto estamos, porque nos falta la visión 3D que nos da, por ejemplo, la tomografía, y que muchas veces, teniendo frente y perfil, podemos deducir. Pero recuerden que estamos viendo un volumen de 3 dimensiones en una sola foto, entonces muchas cosas tienen superposición. Bueno, y como vamos a ver solamente pulmón, vamos a ver un poco la semiología radiológica del pulmón y tener en cuenta estos dos conceptos: que haya aumento de la radiodensidad pulmonar o que haya disminución de la radiodensidad pulmonar. Ambas pueden ser de forma focal, pueden ser de forma multifocal, pueden ser de forma difusa, simétricas o asimétricas. O, como vamos a ver, existen patologías en donde hay una combinación de áreas de menor atenuación y áreas de mayor atenuación de la radiodensidad. Ojo con los pitfalls cuando veamos aumento o disminución de la trama del campo pulmonar. Fíjense cómo parece que las periferias o la región pariliar de este paciente están aumentando. Hoy, si vemos opacidades que predominan en las periferias de los pulmones con una mayor prevalencia en los campos medios inferiores, vamos a decir COVID, cuando en realidad este paciente, siendo tan simétrico, hay que pensar que son las mismas partes blandas, un hombre, que los pectorales están dando esta pseudo imagen por sumatoria de partes blandas. O, por ejemplo, nos podemos encontrar con este otro paciente en que suponemos que acá hay un atrapamiento aéreo porque está mucho más claro que su contralateral, pero cuando analizamos sistemáticamente la placa vemos que le faltan las partes blandas en un paciente con mastectomía. Vamos a ver entonces algunos casitos. ¿Alguien se anima a describir? ¿Te parece, María Elena, o seguimos así? Sí, podemos ir diciendo, bueno, a ver, tal. Yo porque no tengo la grilla. Algún centro de imágenes, algún servicio, y bueno, a ese le toca. Bueno, el servicio de la clínica Blesarfield. A ver. Ausentes. Hola. ¿Cómo estás? No, acá estamos. Muy bien, bueno, muy bien. Estamos los dos. Bien. Adelante. Estamos los dos. Constanza y Federico. Tenemos esta placa que nos viene de la guardia. O sea que ya tenemos que pensar en una patología aguda. Bien. Bueno, en la radiografía de frente, si yo veo el mediastino, primero que no es agudo, pero bueno, me llama la atención. A grandes rasgos se ve la aorta elongada con algunos ateromas calcificados. Y después tiene una opacidad periférica en lo que serían los lóbulos, el campo pulmonar medio y superior del lado izquierdo, periférica, que no veo del otro lado. Y bueno, no sé. Perfecto, me encantó. Y escúchame, ¿qué te parece que puede venir por acá? Mira, va del ilio. Exactamente. Entonces tenemos una opacidad. Lo que pasa es que lo estoy viendo en el teléfono, entonces. Ahí está. Ahí le hice mucho zoom. Te puedo asegurar que el teléfono tiene mejor definición que cualquier pantalla
de las comunes que tenemos habitualmente. Entonces, perfecto. Acuérdense que en patología, en tórax, semiología, existe un vocabulario definido por la Sociedad de Fleischner y que no, por ejemplo, ya no usamos más el término infiltrado, que el término vidrio esmerilado, por ejemplo, es un término tomográfico y no radiográfico, y que está perfectamente decir una opacidad alveolar en este caso, con la presencia de broncograma, y como solamente tenemos el frente, decimos que está entre el campo superior y el campo inferior, el campo medio, perdón, predominantemente periférica y que puede estar contactando con la pleura. Si tuviéramos que arriesgar un diagnóstico, ¿cuál sería? Neumonía típica. Una neumonía típica, perfecto. Etiología. Un síndrome de consolidación, que puede ser varias cosas. Bueno, perfecto. Como ya teníamos esta clínica de que venía de la guardia, cerramos para descartar un proceso infeccioso inflamatorio. Probablemente una neumonía bacteriana típica de la comunidad por esta forma radiográfica de presentarse. Hoy no podemos descartar con la radiografía solamente de que no estemos con un paciente con COVID, por más que veamos solamente una única opacidad alveolar. Bueno, acá tenemos otra, vamos a decir que más o menos lo mismo. Fíjense que en este caso está limitada por la cisura menor, y en este caso ya podemos decir que esta opacidad alveolar es lobar y estamos con una neumonía lobar del lóbulo superior derecho, porque no hay forma que sea otro lóbulo si está limitado por la cisura menor. Porque tanto el lóbulo medio se proyecta hacia adelante y el lóbulo inferior se proyecta hacia atrás, pero en esta misma zona. Otro paciente, fíjense cómo la patología infecciosa es una de las que más importancia le tenemos que dar en radiología. En este caso nos llega a tocar la cisura menor, que la vemos muy bien acá, pero vemos todo broncograma aéreo. En el perfil se acompaña en este espacio retrotraqueal, para pensar siempre en neumonías infecciosas. En cambio aquí, ¿alguien se anima a describir? A ver, vamos a decir hospital italiano. ¿Ausentes? Sí, acá estamos. Vamos, carajo. Siempre es bueno. Teníamos acá al doctor René Conci, que él nos ponía un papel adelante de la radiografía, entonces nos tapaba y íbamos comparando el campo superior con el otro campo superior, después bajaba un poco, veíamos los campos medios, comparábamos si estaban de la misma radiodensidad y después llegábamos a la base y tratábamos de ver si seguía simétrico, si bien no hay simetrías en el cuerpo humano, pero algunas cosas son bastante parecidas y simétricas. ¿Te parece algo? Ahí vemos aumentado de la opacidad en las bases pulmonares. Perfecto. ¿De qué lado te parece más? Fíjate si acá no ves algo mal definido. Sí, del lado izquierdo. Perfecto. Fíjate que acá vemos la trama broncovascular mucho más limpia. Prácticamente si yo quiero seguir este vasito lo sigo, perfecto. Acá puede venir otro vaso completo. Y acá vengo desde el ilio siguiendo estructuras vasculares y se me pierden un poco. Claro, y está siempre como medio separado de la silueta cardíaca y también eso hay que tener en cuenta para... No hay signo de la silueta, como bien decís. Así que siempre nos apoyamos con el perfil, en el caso de tenernos. Y acá vemos un signo radiológico clásico, que alguien sabe cómo se llama.
Bueno, acá siempre la columna, los cuerpos vertebrales, los tenemos que ir viendo cada vez más oscuros, y en este caso hay un aumento difuso de la radiodensidad. Fíjense los manguitos peribroncovasculares prominentes, como se ven acá. Si uno compara este espacio con el espacio retroesternal, hay muchísima diferencia en cuanto a la radiodensidad. Así que estamos viendo frente y perfil seguro que estamos en una neumonía lobar del lóbulo inferior izquierdo. En cambio, fíjense este paciente que prácticamente no le vemos absolutamente nada. Acá una calcificación pleural seguramente. Si no pedimos el perfil, nos perdemos de ver el mismo signo, mucho más chico. En este caso, una neumonía segmentaria, seguramente paravertebral, porque debe estar escondida en uno de los lugares donde la radiografía de frente tiene varios escondites, por ejemplo, retrocardíaco, o por ejemplo, detrás de estas articulaciones en externo claviculares. Son zonas donde muchas veces hay nódulos y se esconden muy bien por la superposición de partes blandas. Así que dijimos que había una neumonía, mismo paciente, lo controlamos y fíjense cómo la columna vuelve a tomar esta oscuridad que debería tener y los dos pilares posteriores de los diafragmas se diferencian adecuadamente. Perdón, ahí volvemos. En cambio, acá tenemos otro paciente, tenemos también una opacidad que parece llegar hasta el hilio pulmonar. Fíjense qué bien que se ve el broncograma aéreo. Uno estaría rápidamente tentado de decir una clásica neumonía, podríamos decir incluso que está haciendo una neumonía redonda, porque tengo broncograma, tengo opacidad o consolidación alveolar, pero cuando la veo en el perfil, empiezo a ver que esto tiene un aspecto de masa y que quizá me esté confundiendo con un proceso neoproliferativo. En este caso, habrá que complementar con la tomografía, por más que este broncograma posiblemente sea por la superposición de otras estructuras bronquiales, tanto por delante o por detrás de la masa pulmonar. Y bueno, como hoy estamos empezando la segunda ola, recuerden, un pequeño repaso, las opacidades multifocales periféricas, algunas de aspecto redondeados, que las podemos ver a veces mejor subpleurales, llegan a la periferia. Hoy, en los procesos infecciosos, está de supermoda, por supuesto, el COVID-19. Acá tenemos otro paciente, fíjense que en este caso las opacidades, fíjense cómo este campo pulmonar superior izquierdo está respetado, pero ambas bases están marcadamente aumentadas. Fíjense que acá veo la cisura menor y toda esta opacidad probablemente sea del lóbulo inferior, que se proyecta posterior, en un paciente con importantes opacidades posteobasales. Acá en este caso hay que pensar que la neumonía tenga origen aspirativa. Y si no es neumonía, en la guardia, y vemos condensaciones alveolares simétricas, casi simulando alas de mariposa. Fíjense que también acá vemos algo de broncograma aéreo. Cardiomegalia, hay que pensar en el edema perfecto. O sea que vimos que tanto procesos infecciosos, inflamatorios, en donde hay un aumento de fibrina, exudado alveolar, como el edema, el agua, están provocando aumentos en la radiodensidad del parénquima pulmonar. Otras cosas que pueden simular esto son las hemorragias alveolares, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en eso. Este podríamos decir que el paciente previo al anterior, unos días antes, no es el mismo, pero es para graficar. Fíjense, cardiomegalia, marcapaso, seno escostofrénico parece pinzado del izquierdo, pero fíjense cómo el intersticio está engrosado. Estas líneas paralelas y periféricas que se llaman líneas de Carley B y ya hacen pensar de que este paciente tiene un trasudado intersticial
fíjense, los ilios congestivos, va camino a tener está con una insuficiencia cardíaca congestiva, camino a hacer un edema agudo de pulmón si no se trata adecuadamente. Muy bien. Otro paciente para que veamos todos juntos. Ahora me toca el hospital privado. Bueno, buenas noches. Es una radiografía de frente en donde podemos ver una opacidad en todo el campo pulmonar derecho, con lo que parece ser también un artefacto, un elemento externo que podría ser un tubo de oxígeno. El ángulo costodiafragmático no se lo puede ver, está velado. Y, o sea, me faltaría poder verle la parte del mediastino y cómo se encuentra, si se está o no desplazado, para poder ver si se trata de una otra patología, como un colapso o qué tipo de patología es. Perfecto. O sea que estamos en lo que se llama un hemitórax opaco y, como perfectamente dijiste, vamos a tratar de analizar el mediastino. ¿Cómo te parece que está este mediastino? ¿Retraído hacia la opacidad? ¿Desplazado de la opacidad? ¿O persiste sin alteraciones? Yo no lo distingo muy bien, pero pareciera como si estuviese sin alteración. No sé. Perfecto. Si alguien... Fíjate si acá nosotros vemos la columna, sí, la pared lateral de la columna, y acá deberían estar la vena cava inferior con la aurícula derecha, ¿no? Parece que está respetado este arco mediastínico inferior derecho, ¿no? El callado parece estar en su lugar, y la silueta cardíaca, si viene de acá hasta acá, podemos decir que el mediastino no está desplazado. Entonces, si estuviera muy desplazado, estaríamos pensando que tiene un derrame pleural o una gran masa pulmonar que lo estuviera desplazando. Sí. Si estuviera muy retraído, estaríamos pensando que está colapsado el pulmón, o que ha sido operado, o que tiene una neumonectomía, u otra cosa. Pero ahora que está centrado ese mediastino, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Y parece que está con oxígeno. Neumonía del pulmón completo. Fíjate que vemos algunos broncogramas. Así que excelente. Podemos decir, no me animaría nunca a decir que sea de todo el pulmón, pero por ejemplo esta, ¿cuál es el lóbulo pulmonar derecho que podría oscurecer todo el hemitórax? ¿El superior, el medio o el inferior? El lóbulo inferior. El lóbulo inferior, perfecto. Fíjense la tomografía. ¿Ah? Fíjense las secreciones endotraqueales que tiene. ¿Ah? Una neumonía completa del lóbulo inferior derecho. Una neumonía lobar del lóbulo inferior derecho, bueno, acompañado, como bien describió nuestra compañera, que estaba pinzado el seno costofrénico con un pequeño derrame paraneumónico. Y por ejemplo, si tenemos esta sucesión de imágenes, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien las imágenes no cambian, han demostrado, o por lo menos los estudios del CDC de Estados Unidos han demostrado que las imágenes no cambian las estadísticas en infecciones pulmonares. Sin embargo, cuando uno tiene, ¿cómo se dice? Uno tiene registrado una afección pulmonar lobar o importante, hay que hacer el seguimiento imagenológico a fin de descartar de que se resuelva. No puede dejar de pasar que una neumonía documentada por radiografía no esté también documentado por la resolución de la misma. Entonces puede pasar como este paciente que
en el transcurso de 2 meses y sin mejora con los antibióticos, la opacidad seguía aumentando y se pensaba que no le estábamos pegando adecuadamente al germen, pero con 4 meses posteriores y ya con toma del otro campo pulmonar había que hacer ya diagnóstico diferencial de un adenocarcinoma tipo neumónico, lo que hoy se conoce de crecimiento lipídico ex bronquiolo alveolar. Bueno, y para terminar, un poquito les quería mostrar, no vamos a hablar de atelectasias porque si no vamos a estar hasta mañana. Fíjense, una de las más clásicas, el borramiento de la silueta cardíaca derecha por una atelectasia del lóbulo medio. Así que ahora vamos a ver un poco lo contrario al aumento de la radiodensidad, que es la disminución de la radiodensidad. Fíjense, este paciente con un tórax en tonel, las costillas bien horizontalizadas, aumento de la hiperclaridad en ambos campos pulmonares y un poco de distorsión de la trama broncovascular, hacen pensar rápidamente que este paciente es un paciente EPOC, pero un paciente que ya tiene enfisema pulmonar, que no es lo mismo que decir EPOC. Fíjense, este caso se notan mucho más estos espacios aéreos anormales en el lóbulo derecho. Si comparamos la trama broncovascular del lado izquierdo con el lado derecho, vemos que acá está totalmente alterada, igual que en esta parte del seno costofrénico. Comparemos con el otro lado. Esto es lo que antes llamábamos un enfisema bulloso, pero que hoy ya con la tomografía lo clasificamos de otras formas, como un enfisema leve, moderado o severo, o destructivo y avanzado. Ya nos ponemos la definición de bulloso. Acá tenemos otro paciente para mostrarles espacios aéreos anormales, distorsión de la arquitectura pulmonar y la correlación con la tomografía. Fíjense, este es un enfisema severo. Este enfisema centrilobulillar ya ha juntado varios espacios centrilobares, están hiperinsuflados, están confluentes y por supuesto distorsionan la trama broncovascular, porque acá veo un vaso y acá prácticamente no vemos absolutamente nada, estando por supuesto, como es el enfisema del tabaquista, respetado parcialmente, ¿no?, los lóbulos inferiores por sobre los superiores, que como es una patología inhalatoria predomina en los campos superiores. Acá quiero mostrar, bueno, este es más sutil, obviamente, pero tiene su correlación con la tomografía. Fíjense, este podríamos decir que también es un enfisema entre moderado y severo. Ya tiene engrosamiento de las paredes bronquiales, así que probablemente tenga EPOC el paciente. Se puede cuantificar el enfisema, hay distintos software, pero bueno, eso a veces lo hacemos si está pedido y a veces no lo hacemos. Y para que discutamos bueno, capaz que no se vea bien en todo, pero fíjense que acá tiene un despegamiento pleural, si bien hoy no es la patología pleural lo que vamos a ver, pero para que vean siempre, ¿no?, una zona muda, prácticamente no hay nada de trama broncovascular si la comparamos con el otro lado, y vemos bien cómo está el desplegamiento pleural en un neumotórax. Este es un neumotórax a tensión, por supuesto, siempre es un hidroneumotórax, por más que no lo veamos en la placa, pero siempre hay un poco de líquido cuando se produce un neumotórax grande. Fíjense cómo quedó hecho un muñón el pulmón derecho, y esto tiende a colapsar, por supuesto, la vena cava, y tanto a la superior y a la vena cava derecha, y llegar a ser un neumotórax a tensión. Y bueno, a ver ahora quién se anima. Como ya vimos, patologías que aumentaban la radiodensidad y otras que la disminuían. Dentro de las que disminuyen, por supuesto, dentro de los espacios aéreos anormales, no nos quedemos solamente con el enfisema, sino que vamos a los libros y busquemos patologías quísticas,
patologías con bronquiectasias, pero bueno, no me iba a dar el tiempo de ponerme a ver todos los patrones quísticos y de bronquiectasias, así que vamos ahora a ver las patologías que tienen ambas, una combinación de ambas cosas, un aumento de la radiodensidad con espacios aeronormales. Y si hay una clásica y que la radiografía ya no tiene que ser un elemento para diagnosticarla, sino que para eso están cada vez más protocolizadas las tomografías de tórax, es lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Que si bien por imágenes nosotros hablamos de patrón, tratamos de asemejarnos al patrón anatomopatológico, son patologías que, como en este caso, producen disminución de los campos pulmonares, de los volúmenes de los campos pulmonares, un aumento de la trama intersticial y múltiples espacios aéreos anormales en forma de quistes, con un claro predominio basal, fíjense incluso póstero-basal, que en los campos superiores. Un patrón típico de UIP para fibrosis pulmonar idiopática. Acá tienen la tomografía. Acá vamos a ver otro ejemplo. No siempre son tan claros los espacios anormales, pero la trama intersticial está aumentada, los campos pulmonares están disminuidos. Siempre es útil ver el perfil. El perfil hay un espacio claro retroesternal que debería verse bien aireado y en este caso está ocupado por el aumento de la trama. Y por supuesto, las UIP no siempre son simétricas y puede ser que domine más en un pulmón que en el otro, como en este caso. Y ahora a ver si alguien se anima a describir esta otra. Ya obviamente no va a ser fibrosis pulmonar, así que vamos a ver si la gente del Sanatorio Allende se anima a describirlo. ¿No, William? ¿Alguien del Allende? Si no, pasa con Carpinel al frente. Vamos, Nico Márquez. Nicolás. Está pensando. ¿Nadie del Sanatorio Allende? Por lo menos díganle estoy. Estamos, por lo menos. No creo que sea uno. No. Hola, mi nombre es Miguel, soy de Conci. Bueno, entonces vamos, bueno, Miguel. Voy a tratar. Primero, las bases pulmonares no tienen el espacio adecuado, disminuidos. Sería bilateral. El hilio pulmonar puede ser en lado derecho aumentado. No sé. Y bueno, opacidad. ¿Qué más podría ser? Me parece tal vez algo con silicosis o... Perfecto, perfecto. Estamos ante una silicosis avanzada o complicada. Fíjense que esta es una enfermedad que predomina en los campos superiores. Vemos múltiples nodulillos aumentados en la radiodensidad, un hilio derecho aumentado, seguramente por adenomegalias con calcificaciones. Fíjense acá en el perfil como vemos este conglomerado y que las bases están prácticamente respetadas. Miren que bien llegan los senos costofrénicos libres, si bien siempre va a haber algún nodulito que se calcificado que se filtre. Esta es una patología inhalatoria, así que como les dije, predomina en los campos superiores, que son más ventilados que las bases, y como las bases tienen mejor circulación, mejor drenaje linfático,
todo el sílice que llega también a las bases se limpia mejor y generalmente termina en los ganglios mediastinales, no así en los campos superiores, donde no solamente llega más, porque es más ventilado, sino que como la irrigación y la limpieza linfática es menos eficiente, es donde queda la enfermedad granulomatosa, como en este caso la silicosis. Fíjense, esta es la tomografía, que tiene estas grandes masas. Estas se llaman fibrosis tipo masas, que distorsionan toda la arquitectura de los campos pulmonares superiores. El hilio, como habíamos visto, que estaba aumentado por estas adenopatías típicas de la silicosis. Otra, con mucha distorsión arquitectural de los campos superiores, muy destructiva, la silicosis y la tuberculosis son dos enfermedades granulomatosas muy destructivas. Igual que la sarcoidosis en su estadio 4 es una enfermedad. No todas las enfermedades pulmonares son tan destructivas como son la silicosis, la tuberculosis, sarcoidosis y por supuesto la fibrosis pulmonar. Y bueno, como enfermedad granulomatosa que tenemos a rolete y que prácticamente todos los días vemos algún paciente que tiene secuela de enfermedad granulomatosa, tenemos estos casos donde vemos algunas bronquiectasias en los vértices pulmonares que se acompañan por granulomas en un paciente que hay que pensar que en algún momento quizás tuvo una tuberculosis activa y que ahora tiene rasgos radiográficos de una secuela granulomatosa en una tuberculosis probablemente hoy inactiva. Bueno, esto ha sido más o menos un repaso de toda la patología pulmonar que hemos visto a partir de la radiografía. Esto cuando nos encuentre hablando en tomografía pulmonar, que como ya les dije es el gol estándar, no hay otro método para estudiar el parénquima pulmonar. A veces yo veo que me piden nódulo pulmonar, seguimiento de un nódulo pulmonar por resonancia y yo digo, pobre, le hicieron perder el tiempo a este paciente. O EPOC, fibrosis pulmonar por resonancia, no. Tienen que hacer educación a todos sus derivadores de que la patología pulmonar es una patología que se estudia por tomografía de alta resolución y en general la gran mayoría de las veces, diría que en el 95% de las veces, sin la necesidad de contraste. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclaremos? Muy claro. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, como lo último que les quería decir, la radiografía es una aproximación a la patología pulmonar. Cuando veamos, lo importante generalmente cuando uno ve una radiografía es encontrar algo y sugerir realmente si hace falta o no el método adecuado de estudio, que es la tomografía. Muchas veces ya podemos decir, bueno, este paciente tiene un granuloma calcificado, esto no se tiene que controlar más, ni siquiera hacerle una tomografía. Pero bueno, otras veces, cuando aparece un nódulo pulmonar sospechoso, cuando hay sospecha de cambios intersticiales y que sugiere una enfermedad pulmonar intersticial difusa, hay que hacer la recomendación al médico derivante de que se estudie el paciente con la tomografía de tórax. Bueno, muy bien. Bueno, recordamos que todas las clases las pueden repasar en el aula virtual. Los que todavía no se han conectado al aula virtual de FCM, que les mandé recién ahí al principio el link, tienen que automatricularse no es la misma aula virtual que el año pasado. Así que bueno, cualquier cosa que alguno no pueda, que tenga algún inconveniente, lo ponemos de vuelta, me hace avisar con alguno de los encargados de su servicio. Tengan en cuenta que
los jefes de servicio y los jefes residentes o los encargados docentes de cada uno de sus centros. Estamos en un grupo de WhatsApp, así que bueno, le pueden dirigirse a ellos para que lo pongan en el grupo. Así que por favor vayan revisando las clases para después cuando tengamos el parcial. Creo que a todos les han pasado el cronograma. Si alguno no lo tiene, al cronograma de clases, bueno, lo puede pedir a los jefes de servicio. Bueno, muy bien. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en la próxima clase. Perfecto. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No, por Espero favor. que haya servido un poquito. Bueno, el tórax, miren, yo hace 30 años que hago esto y todavía hay cosas que uno no conoce o resulta difícil cuando lo ve. Así que Sí. es la imagen que más se hace, yo creo que en el mundo, el tórax, y la que todavía nos cuesta en muchos casos entender qué hay, ¿no? En la imagen. Tal cual. Todavía no tenemos la suficiente resolución en imágenes muchas veces para descartar algunas cosas y bueno, tratamos siempre de llegar a tratar de ser anátomos patólogos, pero bueno, estamos limitados por la resolución, obviamente. Exacto. Así es. Bueno, muy bien, gracias a todos y todas. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Que tengan buenas noches.